Bueno, yo tengo 2 hijos nacidos. Les he contado que en el medio de mis 2 hijos nacidos tuve una pérdida, que es mi hijo no nacido, porque también es mi hijo, y una sugerencia para las madres: cuando tengan un hijo no nacido, denle su lugar en la familia, porque normalmente solemos dejarlo un poquito de lado, pero hay que darle su lugar en la familia, porque aunque no nos acompañe, aunque no esté con nosotros, si llegó a nuestras vidas es por una razón y hay que darle su lugar. En mi caso, mis 2 hijos vivos, una tiene 23 años ya y el otro tiene 14. Se llevan un tiempo importante entre los dos. Entonces es como si tuviera 2 hijos únicos. En este proceso que fue muy difícil, que fue mi noche oscura del alma durante el despertar espiritual, mi hija tenía ya 18 años, y parte de la situación que se conflictuaba en la vida era que ella estaba en un proceso de rebeldía muy profundo, y ella se volcó contra mí. Yo no sabía cómo manejarlo ni cómo hacerlo, y en algún punto ella decide, un poco, pues ya con 18 años y un poco pues apoyada por su padre, y además empezando el tema de la pandemia, irse a vivir con el que en ese momento era su novio. Esto para mí fue un dolor muy, pero muy, pero muy profundo, porque yo sentía que eso no era el deber ser. Hoy entiendo que debía suceder de la manera que sucedió, y yo simplemente tuve que hacer una pausa y hacerme a un lado y dejar que las cosas sucedieran. Fue muy doloroso para mí. Ella se alejó mucho de mí, dejamos de hablar por un tiempo, y quiero específicamente decirle a todas las mamás que estén pasando por este momento que les estoy contando: eso va a pasar, eso va a pasar. No piensen que las cosas se van a quedar así. Los hijos siempre vuelven a uno, y de hecho ella volvió a mí. Hoy en día está ya casada con su actual esposo, tienen un hijo del que les he hablado, que es mi amor más hermoso, el amor que no conocía, mi primer nieto. Y hoy en día tenemos una relación mucho más tranquila, mucho más fluida, pero básicamente tuve que permitir que las cosas sucedieran, porque debían suceder así. No podemos aferrarnos, no podemos apegarnos, porque entre más nos apeguemos, más alejamos el resultado que queremos. Eso en cuanto a mi primera hija. En cuanto a mi segundo hijo, que es totalmente distinto a mi primera hija, con él también viví situaciones complejas durante mi noche oscura del alma. Bueno, temas del divorcio propiamente, temas con bienestar familiar, bueno, comisarias de familia, cosas que iban y venían todo el tiempo, producto del conflicto con mi ex esposo, que afortunadamente hoy está todo mucho más tranquilo. Yo a él me entregué de una manera muy particular, porque en medio de todo este panorama tan difícil que era la noche oscura del alma, ese pequeñito que en ese momento tenía 6 años era como mi alegría, mi remanso. Era un niño muy tierno, es un niño muy tierno. Y él era como la persona que me daba como esa energía para seguir adelante, porque mi relación con mi hija mayor era un poco más difícil en ese momento. Y yo me aferré increíblemente a él y me apegué muchísimo a él. Era como ese oasis en medio del desierto. Fueron pasando los años. Mi relación con él es maravillosa. Tenemos una relación. Cuando él entró a la adolescencia, yo le dije: bueno, hormonalmente te está pasando esto,
y vamos a tomarlo cuando te sientas incómodo, cuando no quieras hablar con alguien. Todos los que tenemos más de 25 años pasamos la adolescencia, son muchos, así que todos hemos sobrevivido a ella. Y eso también va a pasar. Y finalmente, entiendo que estoy pasando por un despertar espiritual, comienzo a trabajar mucho en eso, a ser muy autodidacta, a entender qué era lo que estaba sucediendo. Pero en medio de todo y de darme cuenta de que uno no se debe apegar a nada, yo no me había dado cuenta que estaba profundamente apegada al amor de este hijo. Y era igual, seguía viviendo en piloto automático e independiente de todo lo que pudiera pasar, yo tenía que estar para él, levantarme muy temprano, hacerle su merienda, estar todo el tiempo con él, ser amiga de sus amigos, todas aquellas cosas que yo supuestamente a nivel consciente ya sabía que no debía desdibujarme en mi rol de mujer para ser madre, sino que debía ser una mujer que era madre. Pero a pesar de todos esos estudios, horas de conferencias, mentores y todo aquello, no me había dado cuenta que estaba infinitamente apegada a ese rol de madre. Y eso era como tal vez de las últimas cosas que me quedaban de mi piloto automático. Cumple mi hijo 14 años y después de ser unos súper amigos, porque lo somos aún, él me dice que se quiere ir a vivir con su papá. Quiero decirles que fue una muerte para mí. Fue tal vez un dolor similar al que sentí cuando murió mi padre, que también les he hablado de eso y en otras oportunidades lo haré para todas aquellas personas que están viviendo la pérdida de un padre o una madre. Pero se acabó de desmantelar esa vida que yo había construido. Esa tabla de salvación que para mí había sido ser o tener el rol de madre, se desmanteló porque y caí en el error de preguntar, ¿por qué? ¿Por qué en el mejor momento y cuando ya hemos pasado todas estas pruebas, ahora me dices, me voy? Fue una muerte para mí, pero ha sido la prueba más grande de amor que he dado al ser madre y por mi hijo. Entonces quiero decirles que aunque es un proceso reponerse y enfrentarse a eso, cuando realmente te validas, te amas, ni siquiera la prueba más grande o la pérdida más grande o la desmantelación más grande que tengas como ser humano te puede tirar al suelo. Sufrí mucho, sentí miedo, literalmente miedo. El día que él salió de su casa, de mi casa, sentí el mismo miedo que puede sentir un niño cuando su papá le dice que lo va a castigar. Y duré muchas horas sentada en un sofá porque no quería subir a ver su cuarto vacío. Fue muy doloroso y tuve mucho miedo. Pero hoy doy gracias porque he podido entender y estoy cumpliendo mi misión de comunicarles que si tienen una pérdida, en mi caso porque decidió irse con su papá, pero mamá, si tu hijo ha fallecido, si por alguna razón sientes que has perdido, no has perdido. Ese hijo está ahí, va a estar ahí siempre porque está en ti, pero nunca, por favor, de verdad, nunca te pierdas en el rol de madre.
y pierdas el concepto de mujer que eres, lo valiosa que eres. Hoy puedo hablar con mi hijo con toda la tranquilidad y puedo sentir cómo para él verme bien, verme sana y verme haciendo esto que estoy haciendo es más importante y más es un impulso más grande para él que cualquier otra cosa. Se puede ser madre desde la distancia, así en un principio no lo entiendas, así como yo no lo entendí, porque madre vas a ser siempre, siempre. Así que si están pasando por esto, les cuento que se puede salir adelante de una pérdida, pero es muy importante que viajes al interior y te construyas desde el interior para que te des cuenta que tu valía nunca está en el otro, así ese otro sea tu propio hijo.